de quiebre del Estado de Derecho. Aníbal Torres Vázquez redactó el mensaje a la nación que debía ser leído por el acusado Castillo Terrones al día siguiente, 7 de diciembre del 2022. Y para ello y demostrar esa situación, tendremos la oportunidad de tener presente en este juicio al perito Arturo Ernesto Lazarte Vilcamango, quien dará cuenta de cómo fue encontrado ese archivo en mensaje.doc, y el mismo que fue creado el día 6 de diciembre del 2022 a las horas 22:52, horas en que se encontraban reunidos, como hemos indicado, Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez en el despacho presidencial. Lo que pretendemos demostrar aquí, señores magistrados, es que efectivamente ese día 7 de diciembre y previo al anuncio, mensaje a la nación dado por el entonces presidente de la República, se reunieron los tres acusados con esa finalidad, y tenemos y tendremos la posibilidad de tener aquí el acta fiscal de visualización de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia internos del Palacio de Gobierno y específicamente del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Esa sala solicitó al tribunal imponer a Castillo Terrones una pena de 34 años de prisión, 25 años de cárcel para Chávez Chino, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado, así como 15 años de prisión para Torres Vázquez. Por otro lado, el representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, solicitó al colegiado que, en caso de ser sentenciados, los acusados paguen una reparación civil superior a 65 millones de soles. La Procuraduría General del Estado, en defensa de los intereses de la nación, solicita que se declare la responsabilidad civil de los acusados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez, Willy Arturo Huerta Olivas, Manuel Elías Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado, y se les ordene a pagar la reparación civil en forma solidaria por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales por la suma de 65.419.038 soles con 53 céntimos. La sesión continuó con los alegatos de apertura de los abogados. El primero fue Duberly Rodríguez Tineo, defensor de Aníbal Torres Vázquez, quien solicitó la absolución de su defendido. Nuestra defensa se pregunta si en el Perú, el 7 de diciembre, no hubo nada de levantamiento en armas, sino solamente la lectura de un mensaje presidencial por parte del señor Pedro Castillo Terrones. Eso equipara con la doctrina de la propia Corte Suprema del Perú. No se equipara, señor presidente, y por tanto esta defensa considera que no se ha consumado en ningún momento el delito de rebelión por parte de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez. En la diligencia también estuvieron presentes los familiares del expresidente Pedro Castillo, así como medios nacionales e internacionales que registraban uno a uno los hechos ocurridos en este inicio de juicio oral. El colegiado continuará la audiencia el jueves 6 de marzo a las 9 de la mañana con los alegatos de apertura de la defensa de Pedro Castillo, Betsy Chávez Chino y los demás acusados. Bien. Entonces concedemos la palabra a la defensa del señor Castillo Terrones. Señor, sí, dígame. Señora magistrada, señor presidente, dejo constancia de que no necesito los servicios de la defensa pública. Un minuto, señora magistrada. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal
para tenerme privado de Disculpe mi que lo libertad. interrumpa, señor Castillo. Sí. Usted va a tener oportunamente pero la oportunidad es más, de dar cuenta de lo que usted crea conveniente. En este estadio estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado va a hacer uso de la palabra. Oportunamente le daremos la palabra y usted declarará lo que crea conveniente. ¿Alegatos ¿Bien? ante quién, doctora? Alegatos si usted forma parte ya de adelantada opinión por concerniente a favor, un tema. señor abogado, proceda. Es más, señor presidente, yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirarme. No, señor Castillo, porque las personas que están comprendidas en un proceso también tienen deberes que cumplir, tienen muchos derechos, tienen muchas garantías, por supuesto, y ya se le ha recordado a usted uno en la primera sesión del martes, puede acogerse a la cláusula de no incriminación, puede ejercer su derecho de defensa, pero en términos jurídicos hay un marco de imputación. De todas maneras, las personas que están sometidas a un proceso tienen que contar con un abogado. Ahora, usted es sabido, usted conoce el caso, usted está interno en un establecimiento penitenciario y por esa razón, en los casos que los señores que están procesados no quieren participar de un juicio, el Código Procesal Penal, la ley, establece también medidas de coerción para que conducir a la persona para que venga acá y, bueno, diga lo que estimen en uso de su derecho de defensa. Entonces, acá se le dan todas las garantías, hay un defensor público para que converse con usted ha tenido varios abogados, usted no quiere continuar con ellos, ya es un asunto propio porque ese es su derecho, no escoger quién es el abogado, pero no puede haber un juicio oral sin que haya un abogado defensor. Por eso es que usted tiene que hacer lo que estime necesario para que el abogado defensor nos transmita la información que sea pertinente dentro de este caso para que garantice su derecho de defensa. Usted acaba de hacer, en parte, aunque no es abogado, un alegato de defensa cuestionando el tema de la tipicidad. Tiene un abogado, canalícelo con él, porque ahora todo es técnico. Usted ha visto, ninguno de los señores procesados ha intervenido ahora. Termina el alegato de usted y le vamos a hacer unas preguntas a ustedes que tienen que ver si usted va a aceptar este caso, no va a aceptar este caso, si se acoge a la conclusión anticipada del debate, si quiere juicio. Ese es el procedimiento legal que hay dentro de un proceso, señor Castillo, y los jueces tenemos la obligación de cumplirlo. En el caso que algún señor procesado, con mayor razón, si se encuentra con prisión preventiva, tenemos que utilizar alguna medida de coerción para que usted esté dentro del proceso. Cuando las personas comprendidas en un proceso no son habidas, entonces lo que va a pasar es que se le declare contumaz y se ordene su captura. Pero en el caso de usted está en un establecimiento penitenciario. Yo estoy en la cárcel injustamente. Bueno, es Y justamente, si es por este pueblo... Señor Castillo, sin ánimo de hacer una discusión, un debate, porque solamente lo podría hacer jurídico yo y lo voy a hacer en mi sentencia, la cuestión es que precisamente eso es lo que se está discutiendo acá jurídicamente en este juicio. Usted ha escuchado a los señores abogados de cada uno de los señores procesados, que cada uno tiene su punto de vista, cada uno está rechazando la acusación, como primero la señora fiscal, el procurador, hicieron su punto de vista, señor Castillo. Fiscales, doctor, con una tesis de zángaro que no pueden justificar un tema. Justamente por eso, perdón, señor Castillo, perdóneme. Justamente por eso, cada uno de los, perdóneme, señora fiscal, acá cada uno de los señores procesados y cada uno de los pidiendo millones de plata que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo para que tenga la bondad. Tiene que moderar su vocabulario porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Controlamos el tema de los micrófonos y todo. Tenga la bondad, señor Castillo. Nunca cogí un arma, doctor. Pero por eso, señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo. ¿En qué momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me conceda la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Sí, está usted acá por el imperio de la Constitución y la ley, que me ha elegido millones de peruanos como presidente de la República. Doctor. Tenga la bondad, señor Castillo. Yo le guardo mucho respeto, tenga la bondad también de hacerlo. Igual con nosotros, doctor, tenemos que cumplir una obligación. Ya le he dicho su situación jurídica, además usted la sabe, señor Castillo, doctor, ha tenido N cantidad de abogados. Tenga la bondad. Yo de usted tengo no solamente un respeto, hay una reputación contra su persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero entiéndame, doctor, que no me siento cómodo en un delito que no he cometido. Ya, señor Castillo, eso lo vamos a ver en el juicio. Aparte de eso, tiene que también comprender que hay 6 personas acá que están discutiendo su situación jurídica y que se tiene que esclarecer en este caso. Doctor, que mis coacusados no tienen nada que ver en este caso. Por eso lo vamos a ver, pues, señor Castillo. Haga usted lo que usted estime necesario precisamente para doctor, si participa en la defensa pública es contra mi voluntad.
Y estoy acá también contra mi voluntad está en la físicamente, Constitución porque política además, y la doctor, ley, señor usted Castillo. sabe muy bien que estoy en un tribunal, Perfecto, incluso ya. que Ya no- cada uno de los magistrados también, usted lo sabe muy bien, Ya, claro. que son provisionales. Claro que sí. Como Cuestionando, muchos en todo juicios, caso, señor. juzgando a un presidente de la República. Así es, señor. Como he juzgado a otros ministros, como Así he juzgado a otros congresistas. Señor, tenga la bondad, señor Castillo. No está en cuestión eso, porque además, por los abogados que ha tenido usted, también ha podido recusarnos en su momento y ver el tema. Y aparte de eso, le recuerdo que hay jurisprudencia uniforme, señor Castillo. Todo Ya pasa, tenga la doctor, bondad. lo que pasa es que- Lo dejamos ahí, Así. señor Castillo. Lo dejamos ahí, por Así, favor, gracias, y doctor. proseguimos. Ya Bien. tenga la bondad. Ahora, Señor abogado defensor público, tiene la doctor, palabra. ¿puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzcan, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor En Castillo. todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Quiero coordinar unos temas. Pero ¿con quién va a coordinar unos temas, señor Castillo, si su abogado está acá presente? Pero, doctor, no es mi abogado. Yo soy de abogado. Usted no quiere Doctor, tener un abogado particular, Doctor. señor Castillo. Tampoco los Doctor. señores procesados tampoco Y hay pueden. una magistrada que ha adelantado opinión. Señor Castillo, ya se resolvió Hay un ese abogado tema. que me está poniendo la Defensoría Sí, Pública. Señor Castillo. Está la Señor Procuraduría, Castillo, está la Ministerio muchos Público. ciudadanos Tomen una peruanos que decisión son- ahora. Señor Castillo, tenga la bondad. Muchos ciudadanos peruanos que son objeto de acusación cuentan con defensor público. Aproximadamente el 60% de ciudadanos en el Perú, señor. Entonces, en el caso que no cuenten con recursos económicos, usted está contando hoy día con la defensa de un señor abogado defensor Por público. diferentes señor. razones no puede tener un Bueno, abogado, así es, doctor, señor. frente a este caso. Ya Gracias, le doctor. dijimos que los señores procesados no pueden Solamente decidir. dejo constancia, doctor, Señor, que se está queda haciendo constancia porque contra mi voluntad. el juicio es público. Gracias, señor. doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Así Como es. ¿ya? No descarto que también mi abogado, el abogado de la defensa pública se ha trasladado al ambiente adjunto. No descarto que también me ha grabado algunas cosas que le he dicho. Por esa razón dejo constancia. Nosotros de eso. respondemos por los tres, señor Castillo. Bien. Por los tres jueces que estamos acá, respondemos. Continuamos, entonces, disculpe, señor presidente, Claro que sí. continuamos. Todo está siendo grabado, transmitido, la prensa está presente. Bien, señor abogado, tiene usted la palabra por igual tiempo. Visto, señor magistrado, que ya ha resuelto la situación y el incidente presentado por el señor Castillo, con su venia procedo a hacer Pégese al micro, por favor. con su venia procedo a hacer los alegatos iniciales con respecto a mi patrocinado. Señores magistrados, nos encontramos en un momento de la historia de nuestra república, donde se trae al presidente José Pedro Castillo Terrones y a los que lo acompañaron en su campaña, ya que desde el inicio de su periodo presidencial se confabularon las mafias que desde el año 90 han seguido teniendo poder político y económico. Pero a este juicio oral estamos seguros que ustedes, señores magistrados, ese poder económico y poder político no va a intervenir y ustedes resolverán con arreglo a ley. Por eso prometemos y aseguramos que luego de recibir directamente la actuación probatoria llegarán a la misma conclusión a la que ha llegado esta defensa, que el señor presidente José Pedro Castillo Terrones es inocente. Ahora, señor magistrado, nos referiremos a la locución del representante del Ministerio Público, que refiere que es el 6 de diciembre del 2022, entonces el señor presidente José Pedro Castillo Terrones había solicitado la renuncia del señor Walter Horacio Córdoba. Sin embargo, en este plenario vendrá a aclarar el señor Gustavo Arturo Sandro, exministro de Defensa, y responderá porque ahí señaló que el señor Walter Horacio Córdoba solicitó conversar con el señor presidente José Castillo Terrones. Asimismo, señores magistrados, también se dice que supuestamente la comisión de estos hechos delictivos se empezó a planear el 6 de diciembre del 2022 y que supuestamente se habrían juntado los coprocesados con mi patrocinado ese día. Pero sin embargo, señor magistrado, a este plenario vendrá el señor Alejandro Antonio Salas Segarra, el ministro de Cultura, a quien escucharemos qué es lo que pasó el día 6 de diciembre del 2022, y en la cual escucharemos decir, como lo dijo en sus primeras declaraciones, que se le preparó al señor José Castillo Terrones con respecto a su sustentación de moción de vacancia, y no para actos de alzamiento en armas, dato que desvirtuará la hipótesis fiscal.
Señores magistrados, también la representante del Ministerio Público habló que había 2 archivos respecto al discurso político que se encontraron en las computadoras del Palacio de Gobierno. Pero, señores magistrados, una vez estas pericias que se hace alusión son los informes periciales de análisis digital. Sin embargo, señores magistrados, una vez que venga el perito y se le haga un contrainterrogatorio con respecto a estas pericias, estamos seguros que se arribará a la conclusión que solo se encontraron diferentes documentos y no ningún documento en relación a lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público, incluso afirmando que se encontró el documento mediante el cual ya se estaba planeando supuestamente el alzamiento en armas. Señores magistrados, también se habló la representante del Ministerio Público de las notas informativas policiales, las cuales se dieron el 7 de diciembre. En este caso nos vamos a referir específicamente a la nota informativa 2002201763517, C con PNP Respo Lima Divese Unicet. Con ello corroborará que el señor Infanzón Gómez tendría a su cargo 30 efectivos policiales. Y el punto al cual se lo ubicaba era la Girón, Abancay y Guayaga. Señor magistrado, esta nota informativa ya se sabía que el señor Infanzón Gómez estaba dirigido a esta zona, hecho acreditado, pero ello no podrá probar que haya sido convocado directa, indirectamente o por encargo del presidente Castillo Terrones, o haya recibido órdenes directas o indirectas por encargo del entonces nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora, señor magistrada, ¿qué de particular tienen estas notas informativas? Así como la nota informativa 2002201763476, C con PNP Respo Divese Lima. Lo particular de estas notas informativas es que en el encabezado señala lo siguiente, señor magistrado, que iba a haber manifestaciones. Manifestaciones porque en este punto de la historia, señor magistrado, en ese momento se iba a debatir la moción de vacancia. Y por lo tanto, como es de común conocimiento, el pueblo peruano es partícipe de las decisiones que se toman dentro de los poderes. Y como ese día iba a haber una movilización, es por eso que estas notas informativas salían en ese sentido, que se tenía que haber un mayor resguardo a los poderes porque se iba a debatir la moción de vacancia. Por hecho que es probado, señor magistrado, y la presentación de estas manifestaciones no han sido convocadas por nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, como los quiere señalar o quiere hacer inferir que el señor Pedro Castillo Terrones habría traído o habría convocado para generar caos en nuestro país. Estos documentos restarán crédito probatorio a la hipótesis fiscal. Ahora, también habló la señora representante del Ministerio Público, infiere que a través del teléfono del Ministerio del Interior, mi patrocinador Pedro Castillo Terrones habría conversado con el comandante Rafael Alfaro y que nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones le dijo que intervenga la fiscal de la Nación y no deje ingresar al Congreso y que saque a los congresistas del Congreso. Respecto a esto estamos seguros que no se podrá probar esa sindicación porque no se ha ofrecido elemento circunstancial, periférico u otros que robustezcan este dicho, que al final de ese plenario no se podrá sostener esta sindicación. Podríamos seguir hablando de los elementos de convicción, señora magistrada, pero no lo vamos a hacer porque ya se verá en este plenario
que no van a poderse atribuir los hechos delictivos a mi patrocinado. Señor magistrado, nos vamos a referir específicamente a los puntos principales de la acusación. Se le imputa a mi patrocinado como coautor del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad. Precisamente a qué se refiere. Estos delitos, según la teoría de la Fiscalía, se circunscriben solamente a la lectura de un discurso político a la nación. Como presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, utilizó ese poder para ordenar a las Fuerzas Armadas, mediante su discurso, a levantarse en armas, suprimir los órganos constitucionales autónomos, establecer un estado de excepción sin los presupuestos de la norma legal, y esto causó zozobra a la población. Señores magistrados, la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva, de prisión, a mi patrocinado. Sin embargo, el delito medular de esta acusación es la rebelión, que como ya lo han señalado mis colegas, defensores también, requiere para su consumación la conducta típica alzada en armas. ¿Esto qué quiere decir? Hace el uso de la fuerza, violencia colectiva para deformar o socavar el orden constitucional. En el presente caso, señora magistrada, existe una ausencia de esta conducta típica de alzamiento en armas, siendo que se evidencia que ninguna representación de las Fuerzas Armadas acudió al supuesto llamado o al discurso político que hizo mi patrocinado. Estas figuras punitivas reclaman para su consumación no solo elementos objetivos, sino también subjetivos, en especial la conducta típica alzamiento en armas. Señores magistrados, este será el talón de Aquiles de la acusación fiscal, porque no existirá modo alguno que se pueda probar que el presidente Pedro Castillo Terrones se haya alzado en armas, ni mucho menos haya establecido un estado de excepción, porque no existe ese documento de acuerdo con los ministros para declarar un estado de excepción. En el caso de la disolución del Congreso, tampoco existe la documentación o el decreto supremo donde se declaraba la disolución del Congreso. Es así, señor magistrado, cuando concluye este caso, es muy probable que lo único que se demuestre serán faltas administrativas en el peor de los casos, pero en ninguna circunstancia relatada por el Ministerio Público. No ha señalado cuándo se alzaron armas, cómo lo realizó Pedro Castillo. Nos preguntamos, ¿un discurso político es idóneo para levantarse en armas? ¿Con este discurso político se quebrantó el orden constitucional? Y este discurso político, que no duró más de 2 horas, no que de 1 hora, ¿es idóneo para el levantamiento de armas? Solo basta hacer una lectura a los medios de prueba, que en su mayoría son declaraciones de los ahora coprocesados. Es así, señora magistrada, que el representante del Ministerio Público no podrá probar los 3 puntos esenciales de su acusación: la existencia de un pacto de acuerdo para suprimir el régimen constitucional del Perú, el alzamiento de armas porque no se llegó ni a utilizar las Fuerzas Armadas contra los poderes del Estado, que se haya pretendido impedir el ingreso al Congreso por parte de los congresistas, porque sí ingresaron, señor magistrado, y el hecho que no ingresaron por la puerta común era, como ya lo han manifestado, porque había movilizaciones, y lo correcto, en salvaguarda de su integridad, era hacerlos ingresar por otra puerta. En conclusión, señores magistrados, en este sentido, por lo ya señalado, en su oportunidad solicitaremos la absolución del presidente por el presidente Castillo Terrones, demostrando su inocencia y que no ha cometido algún delito. También solicitaremos declarar infundada la pretensión civil que persigue la Procuraduría. Señor magistrado, ahora como ciudadano y como los televidentes que nos están viendo, me pregunto, y se preguntará la mayoría, ¿es posible que en 2 horas se haya gastado 65.000
millones que está solicitando la Procuraduría, se movió la Fuerza Naval, se movió la Fuerza Aérea, porque está, en ese sentido está solicitando la reparación, como lo ha señalado el Procurador. Al Estado y a los peruanos nos cuesta 65 millones, no menos de 2 horas, porque se tiene que circunscribir al hecho, el hecho que fue desde que el señor presidente hizo su discurso político hasta el momento de su aprehensión. Ese es el espacio temporal en el cual se debió realizar o poner esta reparación civil. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado.